Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es martes 4 de junio del año 2024. Vamos a las noticias. Noticia del día. El consumidor boricua mantiene un presupuesto de $452 mensuales para cubrir la canasta básica de alimentos, mientras la preferencia por comprar físicamente sigue siendo la preferida a la hora de hacer compras. A continuación la historia. Según el más reciente estudio de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, mejor conocido como MIDA, el 86% de los consumidores prefiere hacer compras físicamente versus un 14% en línea. Aunque la preferencia sigue siendo visitar directamente al comercio, el gasto promedio mensual en la compra de alimentos se mantuvo similar al gasto del año pasado, $452 mensuales en la compra de alimentos versus el año pasado que fue $453. Fueron entrevistadas 1.300 personas durante los meses de marzo y abril. Radiografía del consumidor. Este año nos fuimos del hallazgo a la estrategia de crecimiento. El título de este año va muy acorde a lo que nos solicitó nuestra audiencia el año pasado. Ellos quieren que, además de que les presentemos la metodología, le hablemos de esas estrategias que ellos pueden implementar en sus negocios. ¿Qué hicimos? Hicimos 1.350 entrevistas, casa por casa, a través de toda la isla, a la persona encargada de hacer la compra de alimentos para el hogar. El campo se realizó durante los meses de marzo y abril del 2024. Aunque el gasto promedio mensual se mantuvo en $452, el impacto de la inflación, como el alto costo en las carnes, fue costeado con deuda nueva. Ante esta gráfica de que el gasto se queda relativamente estable, pues sabemos, ¿verdad?, que va a venir la pregunta, espérate, ¿qué pasó con la inflación? ¿Cómo se queda el gasto de alguna forma similar si hay, a través de la inflación, pues el poder adquisitivo se ha reducido y la prensa eso lo ha estado reseñando recientemente? Bueno, pues lo primero que podemos decirles es que de alguna forma esta gráfica, la gráfica anterior, tiene una explicación casi, ¿verdad? Si fuera en lineal, sería muy similar en términos de lo que ha ocurrido con los fondos del PAN. En los fondos del PAN tuvimos un incremento bien grande para el año fiscal 2021-2022, después de la pandemia, con diferentes tipos de ayuda, que casi tuvimos $1,5 billion adicional a lo que usualmente recibíamos, lo que era el Block Grant. Y como se fijan, ¿verdad?, 2021 hacia 2022, pues ¿verdad?, aquí es que ven el pico que Radiografía un poco reflejó. Así que ahí estamos validando una cosa con la otra. Después, pues ese dinero se termina, pero sin embargo el Block Grant ha ido subiendo a través del Thrifty Food Plan y de ajustes por costes inflacionarios, pero aún así llegamos casi ahora estamos en 2.9 billones, pero aún así no llega a lo que era, lo que fue en ese momento del 2021-2022. Así que, según explicó el director ejecutivo de MIDA, los puertorriqueños han utilizado en los pasados meses los ahorros que tuvieron durante la pandemia del COVID-19, pero ante la reducción de las ayudas federales, ahora han tenido que utilizar líneas de crédito para mantener el gasto en la compra de alimentos mensualmente y enfrentar la presión de la economía actual. la barra anaranjada son los ahorros y la barra azul son las deudas. Como pueden ver, en el 2020 hubo un incremento en los depósitos de ahorros que hubo en Puerto Rico o que tenían los puertorriqueños, y eso se debe también a, ¿verdad?, cuando estábamos encerrados durante la pandemia, pues teníamos menos cosas en las que podíamos gastar y aparte se recibieron las ayudas, así que eso incrementó el poder adquisitivo, ¿verdad?, no el poder adquisitivo, sino los ahorros que tenían y los depósitos que tenían los puertorriqueños y los consumidores, pero eso pues ha ido bajando dramáticamente después de ese 2020 y sin embargo las deudas han ido subiendo. Eso apunta a
¿verdad? Que no es lo ideal, pero que ese dinero que venía de la pandemia, ya han salido varios comentarios y varios estudios sobre eso, apuntan todos en la misma dirección, que es que quizás esa bonanza que hubo se acabó. Según el estudio, los puertorriqueños han tenido que invertir en generadores eléctricos, placas solares, cisternas y otros elementos para poder subsistir en una emergencia. El generador eléctrico subió de un 48 a un 52%. O sea que estamos viviendo, todo el mundo está comprando, poco a poco vemos que las tendencias es que estamos usando nuestro presupuesto, nuestro dinero para comprar elementos o cosas más allá de lo que es el alimento y el día a día de nosotros. Y así vemos el generador eléctrico, la cisterna de agua, los calentadores solares, las placas solares. O sea, nos estamos preparando como consumidor para poder subsistir dentro de una situación en la que estamos viviendo dentro de Puerto Rico. Y si alguien del comité quiere... Eso, correcto. Sí, muchas de estas cosas, como les mencioné al principio, son tendencias que hemos estado viendo año tras año y cuando entonces volvemos y lo preguntamos o indagamos un poco más, nos empieza a dar nueva información como tal. De igual forma, si quiere alguien del comité... Mira, eso lo que también muestra es una preocupación del consumidor. Eso lo que muestra es una preocupación del consumidor hacia los servicios básicos que se supone que el país nos esté brindando, ¿verdad?, como consumidores. Por eso es que hay que mirar eso. Yo creo que el gobierno tiene que darle mucho ojo a esto, porque es una de las preocupaciones más grandes que tiene ahora mismo. ¿Cómo voy a mantenerme con los servicios básicos? Pues los tengo que comprar. Y eso añade un gasto adicional al consumidor. La canasta básica de alimentos no ha sufrido muchos cambios, ya que el consumidor insiste que las carnes sigue siendo uno de los alimentos que no pueden dejar de adquirir, aunque reconocen que comprarlas lo sacan de presupuesto. Cuando pensamos en qué es la canasta básica, es qué productos se adquieren regularmente en la compra. Y si le preguntamos a cualquier persona, inclusive nosotros los que estamos aquí, siempre vamos a decir que hay productos como las carnes, el arroz, el pan, el huevo, los granos, que son parte de nuestra alimentación diaria. Lo interesante es que a través de los años, el primero que vemos aquí, que es carne fresca, ha seguido siendo una preocupación bien grande, porque la carne está cara. Ha bajado un poco a través de los años, pero sigue estando cara, pero es parte de nuestra alimentación. Por lo tanto, la gente dice, los chavos no me dan, pero tengo que darle comida a mi familia, y nosotros somos carnívoros como población como tal. De igual forma, no me dan los chavos, pero ¿qué pasa? Las carnes es parte de nuestra alimentación, así que tengo que seguir comprando carne, y ustedes ven aquí cómo las carnes es uno de los productos que te saca del presupuesto. De un año hacia otro, 25% a 43%, o sea, un 18% de crecimiento. ¿Por qué? Por los precios que tienen cada una de las carnes. Ante la inflación y los problemas en la economía de Puerto Rico, el 92% de los entrevistados han decidido cocinar en casa y no así acudir a los restaurantes. Actualmente, un 92% de las personas entrevistadas, que es un número bien, bien alto, dijeron que cocinan en la casa. Si miramos esta información desde el año... Desde el 1996. Correcto. En Radiografía del Consumidor, nosotros hemos estado haciendo esta pregunta. Y en el 2010 la volvimos a hacer y ahora. Y es interesante ver cómo ha cambiado ese comportamiento. Y no solamente que están actualmente cocinando en casa, sino que fuimos más allá y les preguntamos cuál de las comidas es la que tú estás cocinando más en tu hogar. Lo veremos en Radiografía del Consumidor. Y ha habido definitivamente un gran cambio en estas tendencias. Por otro lado, el 50% de los consumidores entrevistados en este estudio revelaron que ya no cocinan para un día, sino para varios, y evitar el gasto de comer afuera. En el pasado nos decían, yo cocino, pero aparte de cocinar, dejo un poquito para llevármelo mañana para el trabajo. Este año nos dijeron, no es solamente para mañana, lo que llaman prepping, están cocinando para varios días. Así que nuevamente, el 50% de los entrevistados dijeron, yo cocino hoy, pero hago toda la preparación para tener lo que estoy haciendo para que me dure para muchos días.
Bien interesante, porque nuevamente, de lo que te están diciendo es, estoy viendo cómo estiro mi presupuesto, cómo cocino, pero cómo voy guardando para poder mantenerme como tal. Evidentemente, el estudio refleja que ahora el consumidor es uno estructurado, pero que hace malabares a la hora de cuadrar el presupuesto de alimentos durante un mes. Y como nosotros vimos los números, se puede resumir a que estamos ante un consumidor estructurado. Un consumidor que está siendo impactado por varios factores externos que afectan, mire, su bolsillo y cómo él entonces está manejando esa situación personal ante esta situación que ellos viven en sus hogares y en su presupuesto. Los hallazgos de radiografía del consumidor 2024 se presentarán el 13 de junio como parte de las actividades de la conferencia de MIDA que se realiza todos los años, en la que se muestra a la industria cómo se comporta el consumidor. Desde Guaynabo, Yadiel Pérez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Elecciones. La comisionada electoral del PNP, la licenciada Vanessa Santo Domingo, reveló que el contrato de arrendamiento de las máquinas de escrutinio electrónico vence este verano y la Comisión Estatal de Elecciones deberá renovar el acuerdo o comprarlas, algo que no está contemplado en el presupuesto de este año eleccionario. La comisionada electoral de La Palma explicó que a partir del 1 de julio vencería este contrato, mientras señaló que pondrá a la disposición de la candidata a la gobernación por La Palma, Jennifer González, quien se convertirá en presidenta del PNP, su posición en el ente electoral y en cualquier momento la nueva presidenta nombrará su sustituto. Agenda. La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes anunció la firma el lunes de su nuevo convenio colectivo con la Administración de la Universidad de Puerto Rico, la cual se compromete a implementar un plan de clasificación y retribución aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, entre otros acuerdos. El nuevo convenio colectivo, informó la Hermandad mediante comunicado de prensa, estará vigente hasta el 30 de junio del 2027. Entre los compromisos se negoció que el plan de clasificación y retribución será implantado no más tarde de 3 meses luego de ser aprobado y que la remuneración económica de los empleados será reconocida e implementada a la fecha en que fue presentado. También se acordaron cláusulas que garantizan mejores condiciones de trabajo, como más días de maternidad y paternidad y las nuevas guías para el otorgamiento del plan médico al personal temporero en una cubierta que cubrirá la administración universitaria. Deportes. De la mano de Roberto Alomar regresan los senadores de San Juan para activar la rivalidad con los Cangrejeros de Santurce. A continuación el informe. Con el regreso de los senadores de San Juan a la Liga de Béisbol Roberto Clemente, la rivalidad con los Cangrejeros de Santurce volverá a estar en los titulares de los deportes en la isla. Así lo explicó el presidente de la liga, Juan Flores Galarza. Básicamente nosotros estamos haciendo público oficialmente 3 decisiones que ya nuestra Junta de Directores había aprobado unánimemente. La primera, que fue la noticia principal, es el regreso de los senadores de San Juan y el revivir el City Champ, el tan añorado City Champ, en donde los senadores de San Juan, con una rivalidad deportiva con los Cangrejeros de Santurce, pues este año eso se va a estar reviviendo en nuestro béisbol profesional. Ese fue el primer anuncio oficial que nosotros hicimos. Flores Galarza explicó que recuperar uno de los equipos que nunca debió desaparecer atraerá a muchos fanáticos de la Liga de Béisbol a que regresen a los estadios. El equipo de los senadores logró 8 títulos de campeonatos locales y un campeonato en la Serie del Caribe de 1995 con el equipo denominado el Dream Team, que ganó invicto en esa edición. Los senadores de San Juan regresan de la mano del apoderado Roberto Alomar, quien es miembro del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Es un equipo emblemático, o sea, es revivir la historia, es regresar a la base de nuestra liga, es recuperar equipos que nunca se debieron haber ido de nuestra liga, recuperar esa franquicia.
Y por eso le di públicamente las gracias a nuestro Hall of Famer Roberto Alomar por hacer ese sueño realidad. ¿El equipo como tal es de Roberto Alomar? Sí, el equipo es de Roberto Alomar, él es el presidente del equipo. Va a ser un concepto distinto a lo que había con RA12, porque los Senadores de San Juan es una franquicia que va a tener todos los derechos y todas las responsabilidades iguales que las otras 5 franquicias, incluyendo el confeccionar un equipo competitivo con refuerzos como los demás equipos. O sea que aquí ahora, y él lo dijo, él no va a dejar al lado el desarrollo de los jóvenes, pero es un objetivo dual. En esta edición 2024 regresan a enfrentarse en 40 encuentros entre los 6 equipos. Van a ser 6 equipos, al igual que el año pasado, 6 franquicias, se van a estar jugando 40 juegos en la temporada regular, de 2 series semifinales al mejor de 7 juegos y una serie final al mejor de 9 juegos. Aquí estamos hablando de los criollos de Cagua. Criollos de Cagua, Gigantes de Carolina, Leones del Ponce, Indios de Mayagüez, Cangrejeros del Santurce y Senadores de San Juan. Por otro lado, la Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente aprobó de forma unánime un acuerdo de intercambio de sede con la Liga Venezolana de Béisbol para que el país suramericano acoja la Serie del Caribe 2026 que había sido asignada a Puerto Rico, ya que precisamente en ese año seremos la sede de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol. El acuerdo de intercambio que tuvimos con la Liga Venezolana relacionado a la Serie del Caribe del 2026, que esa sede estaba asignada a Puerto Rico, al Puerto Rico recibir el Clásico Mundial. No hay forma en el mundo que podamos hacer 2 eventos con solamente un mes de diferencia de la magnitud de estos 2 eventos. Por lo tanto, hicimos un acuerdo con la Liga Venezolana en donde la Serie del Caribe del 2026, que le pertenecía a Puerto Rico, se va a llevar a cabo en Venezuela, y la Serie del Caribe del 2029, que era en Venezuela, ahora se va a estar llevando a cabo en Puerto Rico. Con el intercambio de sede, Puerto Rico retomará la Serie del Caribe en el año 2029. Desde San Juan, Yariel Pérez, José Ángel Cordero, Noticias 13.